La batalla comercial entre Coca-Cola y Pepsi ha sido una de las más icónicas en la historia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Numerosos spots publicitarios, técnicas de marketing y saboteos entre las compañías han robado el foco de una guerra de colas. Muchas personas por demasiado tiempo han tomado partido para cierto bando e incluso defienden a morir a su empresa favorita. Imagínate lo triste que es esa vida. Sin embargo, la diatriba entre estas dos empresas llegó a un punto en que Coca-Cola hizo desaparecer del mapa comercial a Pepsi por casi un año. Y no me refiero a ganar en ventas, sino que literalmente no pudo vender ni una sola lata o botella. Esta es una historia que tiene traiciones, problemas familiares y hasta relación con un canal de televisión. Y aquí te lo vamos a contar todo. Corría el año 1996. Pepsi no pasaba por un buen momento a nivel de imagen, ya que en ese preciso año batallaba legalmente con un joven por un avión militar que había ofrecido en tono de broma en su afán de ganar la guerra de colas contra Coca-Cola. Sí, una guerra que no era ni bélica ni nada por el estilo, pero con un avión militar en medio. Eso lo trataremos más adelante. En ese año en Venezuela, Pepsi era controlada por un grupo empresarial llamado Cisneros, muy conocido en ese país y que por mucho tiempo manejó las principales empresas, incluido uno de los canales más representativos de Venezuela, Venevisión. Pues este grupo empresarial decidió en 1996 dejar de trabajar con Pepsi, de golpe, sin avisos, ni nada por el estilo, para entregar toda su infraestructura a Coca-Cola, el archirrival, ya que Cisneros era el encargado de embotellar y distribuir las bebidas de Pepsi en todo el país, teniendo consigo el 85% del mercado de bebidas. Y Coca-Cola hasta antes de eso solo contaba con apenas el 10% de la cuota de mercado. Es decir, Venezuela era de los pocos lugares en el mundo donde Pepsi ganaba por goleada. Con esta decisión, la marca de Pepsi Man se quedó sin ninguna forma de producir ni distribuir en Venezuela, situación que se alargó por casi un año y cambió por completo el panorama comercial de ese país. Claro, años antes de que fuera lo que es hoy, era una Venezuela muy distante a la actualidad. Sin embargo, para llegar a este punto es importante entender de dónde viene la pelea entre dos de las empresas más poderosas del mundo. En 1886, John Steed Pemberton creó la Coca-Cola, pero con un ingrediente muy peculiar que, bueno, está en el nombre de la bebida. Luego, Asa Gritskander fundó The Coca-Cola Company, Caleb Brabham creó la Pepsi-Cola a comienzos del siglo XX para competirle a la Coca-Cola. Allí comenzó la guerra entre ambas empresas. Las dos compañías introdujeron técnicas publicitarias cada vez más nuevas y modernas, pero luego vino la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de la Gran Depresión y todo se puso más opaco. La guerra de cola bajó la intensidad. De hecho, en 1931 Pepsi quebró, se recuperó y comenzó a vender sus bebidas en 5 centavos por botella, reavivando la guerra contra Coca-Cola hasta el día de hoy. La publicidad de Coca-Cola se ha centrado históricamente en la salubridad y la nostalgia, cosas como la unión familiar, el amor, la felicidad, digamos que siempre le metió al sentimentalismo de la época y bueno, le ha funcionado hasta ahora. La publicidad de Coca-Cola se caracteriza a menudo como apta para la familia y a menudo se basa en personajes amigables como el oso polar, San Nicolás, Papá Noel o como le dicen raramente en Chile el viejo Pascuero. Literalmente ellos son los únicos que le dicen así. De hecho, la publicidad de Coca-Cola llegó a un nivel tan potente que San Nicolás ni siquiera se vestía de rojo. Fueron ellos quienes normalizaron ese color. En cambio, Pepsi se ha decantado por ser más atípico o bueno, simplemente estadounidense. El apogeo de las guerras de la cola tuvo su época dorada entre mediados de los 70 e inicios de los 2000. Coca-Cola vio cómo su producto estrella perdía cuota de mercado frente a Pepsi y llegó al punto de cambiar la fórmula y el sabor de la bebida. En abril de 1985, Coca-Cola presentó su nueva fórmula que se conoció como New Coke. Los consumidores de la Coca-Cola se sintieron traicionados e hicieron un boicot que llevó a la empresa a retractarse en menos de 3 meses, haciendo que los de la Coca-Cola dijeran tranquilos, todo era un experimento social, era mentira, y la relanzaron pero con el nombre de Coca-Cola Classic. Algunos loquitos de la tierra plana dicen que esto solo fue una estrategia maquiavélica para impulsar las ventas de Coca-Cola una vez que regresó al mercado, lo cual sucedió, pero no sé, es medio rebuscado. Sin embargo, la compañía siempre ha negado esto y bueno, ¿qué clase de empresa lo admitiría? A mediados de la década de 1990, Pepsi lanzó su estrategia a largo plazo más exitosa de la guerra de colas, Pepsi Stuff,
con el lema "Beba Pepsi, consiga cosas". Los consumidores podían acumular puntos Pepsi en paquetes, vasos que podían canjear por productos Pepsi gratuitos. La generación de jóvenes estaban siempre en su afán de coleccionar puntos para lograr tener así fuese un vaso con el loguito de Pepsi, una actitud algo parecida a los apostadores compulsivos de hoy. Y aquí es donde entra el avión militar. Si los clientes guardaban las etiquetas de Pepsi, acumulaban puntos para canjearlos por mercancías como camisetas, gorras, chaquetas, bolsos y un montón de cosas que seguro luego quedaban acumulados en el sótano haciendo mugre. Esta estrategia fue la más exitosa de este conflicto entre las bebidas. Pepsi iba ganando, se estaba alejando con buena ventaja. Tenían de embajador al mismísimo Michael Jackson. Hacían comerciales con fuegos artificiales, efectos estrambóticos que, de hecho, fun fact, en uno de esos comerciales le quemaron el pelo a Michael, lo cual supuestamente, ya que no está confirmado, hizo que el cantante quedara parcialmente calvo. Ya hay una explicación de por qué dejó de tener pelo afro a uno súper liso, pero bueno, nada era imposible para Michael. Sin desviarnos mucho, Pepsi ya iba más que sobrado en esta época hasta que hubo algo, o mejor dicho, alguien. Los creativos de la marca idearon un comercial en el que se veía a un chico alistándose para el colegio. Se iba poniendo algunos de los premios que la compañía ofrecía y aparecía la cantidad de puntos necesarios para adquirirlos. Camiseta 75 puntos Pepsi, chaqueta 1450 puntos Pepsi, etc. Luego el chico salía de casa y se subía a un avión de combate en el que llegaba a la escuela. En la pantalla aparecía Harrier Fighter 7 millones de puntos. Una cifra exagerada para que alguien lograra alcanzarla. Era más bien como un eslogan, un chiste o un gag para finalizar bien el comercial, pero en ningún momento apareció algún aviso en letra pequeña de que eso era un chiste o algo por el estilo, lo cual hizo pensar a John Leonard, un joven estadounidense que le costaría alrededor de $4 millones adquirir ese avión, porque también existía la opción de comprar puntos como el pay to win de los juegos de hoy en día, pero con chapitas. El avión, vaya sorpresa, costaba $23 millones. Podría obtenerlo, venderlo y quedarse con $19 millones. Muy simple, ¿verdad? Pues la verdad, no. Le presentó el plan al millonario Todd Hoffman, de quien se había hecho amigo en un viaje. Hicieron todo lo posible para lograr la meta y lo lograron. Obtuvieron la plata. Pepsi argumentó muchas cosas y figuras legales para no entregar el avión. Sin embargo, John y Todd insistieron hasta llegar al punto de un juicio que, lamentablemente para ellos, perdieron. A pesar de la victoria, la imagen de Pepsi estaba por el piso. Todo el mundo apoyaba a John y catalogaron el caso como una injusticia y, casi a la par, para colmo, perdían uno de los mercados que más controlaban, Venezuela, que a pesar de que este país hoy en día no es el mejor paraíso para las empresas internacionales, en aquel momento sí que lo era. Pepsi estaba en Venezuela desde 1939, cuando se le otorgaba la franquicia a Antonio Cisneros, el fundador de la gigante empresa. Comienzan a vender el refresco en septiembre de 1940. Su competencia en el mercado nacional de entonces eran pequeñas empresas de refresco regionales, además de la Coca-Cola que había llegado en 1928 al país. Luego de una intensa campaña, logran posicionarse como líderes del mercado venezolano y desde 1969 fueron uno de los pocos países del mundo donde Pepsi dominaba sobre la Coca-Cola. Pero, y retomamos 1996, la organización Cisneros, representada por Osvaldo Cisneros, en este caso sobrino de Antonio, el fundador, anuncia que quería desprenderse de la marca. Termina el contrato de una manera sorpresiva y desaparece la marca Pepsi en Venezuela por casi un año. La operación fue realizada por $1.100 millones, que hoy en día sería muchísimo más si tomamos en cuenta la inflación, y más en Venezuela. La indignación era total. Los pepsicoleros se decepcionaron y se molestaron ante la situación. Pero claro, es solo un refresco, tampoco es que fuese un derecho humano. Miles de personas se decantaron por tomar Coca-Cola, tampoco es que hubiera muchas opciones, pero en resumidas cuentas se hizo del control total del mercado. Cisneros hizo su propio juego de Monopoly con juego de azar y mujerzuelas. Bueno, esto último no. Aunque para darles el beneficio, por temas de salud, Osvaldo llevaba años queriendo vender una parte a PepsiCo, o sea, el conglomerado internacional de Pepsi, ya que en Venezuela él controlaba el 100% de todo. Pepsi le dijo que no y él, bueno, con todo el dolor de dejar esa marca que trabajó muchos años, pues les dio la puñalada. De hecho, se dice que hubo desacuerdos entre la familia Cisneros, ya que invirtieron mucho en lograr posicionar a Pepsi, siendo uno de sus mayores orgullos. Los hermanos de Osvaldo tuvieron fuertes diferencias con el líder de la empresa por ese motivo. Pero bueno, en el mundo empresarial las cosas son así, negocios son negocios. Los empleados de Pepsi de un día para otro vieron que su lugar de trabajo dejó de ser azul para ser rojo. Muy pocas personas sabían de la operación que llevaba transándose desde hace años en secreto. De hecho, en el afán de repintar botellas, instalaciones y demás, Venezuela tuvo una ligera escasez de pintura roja.
Sí, irónicamente viendo que ahora es el color que más se usa para muchas cosas. Finalmente, ya en 1997, Pepsi regresó de la mano de otra empresa, Polar, uno de los conglomerados más poderosos de Venezuela. Con el pasar de los años retomó parte del mercado y aunque no hay una estadística certera, ya que pues en Venezuela es muy difícil encontrar estadísticas actuales, se ha impuesto un poco más en la cultura popular de este país, organizando premios, patrocinando equipos como la selección, etc. Mientras Coca-Cola, pues es Coca-Cola, ¿qué podemos decir? Cisneros vendió todo en ese mismo 1997, se desligó del mercado de refrescos y no se involucró más, o sea, alborotaron todo y luego se salieron. Bueno, empresarios, ¿no? Como pequeño dato, el grupo Cisneros tuvo muchas diferencias con el que fue presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La empresa decidió ir poco a poco dejando las inversiones en este país y se fue a otros de la región. Ahora lo que más destaca de este conglomerado es el Miss Venezuela y el canal Venevisión, que ya nadie ve, solo pasa contenido que roza lo paleolítico, y la publicidad que tiene es técnicamente de empresas de los mismos Cisneros. A pesar de ser una empresa multimillonaria e invertir fuera de su lugar de origen, su patrimonio y relevancia ha disminuido notablemente. Y esa fue la historia de cómo una vez Coca-Cola logró desaparecer a Pepsi, al menos por un tiempo, en uno de los mercados que más dominaba. Recuerden darle like, comentar y suscribirse para más videos que estaré trayendo en este canal. ¡Chao!